habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal,
su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, y derribó la fuerza en que él ya confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuánto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21, un mundo de contradicciones. ¿Te has dado cuenta que vivimos en un mundo de contradicciones? El capítulo 21 de Proverbios muestra la compleja realidad en la que vivimos. Aunque parezca solo un conjunto de consejos, nos muestra tres verdades importantes. La primera enseñanza es que el que obra mal puede hasta tener éxito aparente, pero el final de su camino es la destrucción. Por ejemplo, el versículo 6 se muestra que se puede conseguir riquezas por medio de la mentira, pero el mentiroso al final del día puede perderlo todo. El versículo 7 de manera similar nos muestra que el que obtiene riqueza robando o en violencia, la misma violencia lo termina destruyendo. La segunda enseñanza es opuesta a la primera. El hacer el bien lleva a la abundancia, aunque esa no sea la preocupación del que quiere hacer el bien. Por ejemplo, en el versículo 21 se nos enseña que el que busca la justicia y la misericordia encontrará vida, justicia y honra. El que busca la sabiduría será más fuerte que aquellos que buscan la fuerza. Este capítulo nos muestra que el bien es bueno en sí mismo y el mal, aunque parezca un atajo para tener una vida mejor, termina perjudicando al que anda en él. Nuestra realidad está llena de experiencias que contrastan con el mundo en que vivimos. Por ejemplo, algunas veces la bondad del justo puede perjudicar al impío, o también el que ama el deleite en realidad se aleja de él, y que las aspiraciones del perezoso son su condena si no abandona la pereza. Sin embargo, la principal enseñanza se encuentra en los primeros y en los últimos versículos.
Si la diferencia entre lo bueno y lo malo es tan importante que es nuestra responsabilidad saber diferenciarla. El fundamento de lo bueno, por supuesto, es Dios. Las personas pueden pensar que todo lo que hacen es bueno, justificando sus injusticias. Sin embargo, es Dios el que juzga el bien y el mal. Los versículos 30 y 31 nos recuerdan que solo Dios puede determinar correctamente esta diferencia. Vivimos en una sociedad donde muchas veces lo malo es llamado bueno. El nuestro es un contexto donde hacer el mal puede parecer una buena alternativa para alcanzar el éxito. Sin embargo, el libro de Proverbios, la Biblia, Dios, nos recuerda que no todo es lo que parece. Tenemos que tener cuidado qué decisiones van a formar parte de nuestra vida. Somos invitados a buscar una vez más la dirección de Dios, a permitir que Él defina lo que es bueno y malo, y que nosotros definamos seguir lo bueno. Es un mundo de contradicciones el que vivimos. Sin embargo, podemos confiar en la dirección divina para llegar a un puerto seguro. ¿No te parece que sería muy bueno e indispensable buscar hoy la dirección de Dios para nuestra vida? Vamos a hacerlo. Señor, en este mundo de contrastes, de cosas mezcladas, de valores y antivalores, ayúdanos no a vivir una apariencia de bien, sino a buscar el bien, a buscar tu voluntad, el conocimiento que proviene de tu palabra y a practicarlo, aunque esté en desuso, aunque no sea lo que la comunidad aplauda. Bendícenos a todos, danos este valor, esta fuerza y esta vida que vive dependiendo de ti. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. Comfort ye my people. Comfort ye my people. Comfort ye my people. Prepare ye the way out, make straight in the desert a highway for our Elohim. Let every valley be lifted up, every mountain be made low. Let the crooked places be made straight, and let nothing stand in the way. Comfort ye my people. Who's measured the waters up above, and the waters here below, counted the dust of the earth in the palm of his hands. What are the nations when compared to the one who sits enthroned? Your voice of one crying, your voice of
flesh is grass, and His glory must fade. Only Your word will remain. When the Ruach will blow, the flowers will fade, and all the grass will wither away. Comfort ye, my people. Comfort ye, my people. Prepare ye the way, make straight in the desert, a highway for our Elohim. Let every valley be lifted up, every mountain be made low. Let the crooked places be made straight, and let nothing stand in the way. Comfort ye, my behold our Elohim, He will come with healing in His wings, and the old will be out again, and the lame they will run with them. So we will look to Him, He's the one we've been waiting for to come like the rain. Come again, and the glory of Yah will be revealed, and our flesh will see it. And let the glory of Yah be revealed, that our flesh may see it. Let the glory of Yah cover the earth like the waters cover the sea. Let the glory of Yah be revealed, that our flesh may see it. Comfort ye, my people. Comfort ye, my people. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes.
Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego, Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro.
Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 30. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro, y sujétalos en 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido, y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Luego el Señor le dijo a Moisés: Haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí, Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre, o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes.
tendrán que obedecerla de generación en generación. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar juntos el capítulo 30 del libro de Éxodo. Como ustedes pueden notar, ya estoy en mi lugar de estudio personal y ya puedo compartir con ustedes el libro Preguntas y Respuestas sobre el Santuario en formato PDF a todos los que me escribieron
al número de WhatsApp que aparece en la descripción de este video y de los videos anteriores. También para aquellos que están dentro del territorio colombiano y lo solicitaron en físico, también voy a hacérselos llegar a partir del día de mañana. Hoy empiezo a hacer el envío de formatos digitales. Así que si tú deseas recibir el libro Preguntas y Respuestas del Santuario en formato digital, no dudes en escribir al número que aparece en la descripción de este video. Bueno, esta semana hemos estado analizando un poco acerca del santuario, así que yo quiero hacer un repaso con ustedes de qué es lo que hemos estado analizando. Aquí en la gráfica podemos ver una vista aérea del santuario, de todos los elementos que había dentro del santuario. Aquí ustedes pueden ver el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí aparecen estas tres partes y por supuesto todo el alrededor del atrio exterior con las bases, con el lino que cubría todo el santuario. Entonces, desde que empezamos a analizar el capítulo 25, el Señor empezó describiendo el arca del pacto que está en el lugar santísimo, la mesa de los panes que está hacia el norte del lugar santo, el candelabro de 7 brazos que está hacia el sur también en el lugar santo, y ya cuando hacíamos la descripción del atrio exterior, pudimos analizar el altar del sacrificio, las vestimentas sacerdotales y la dedicación de los sacerdotes. Pero nótese que hay dos muebles, tanto en el atrio exterior como en el lugar santo, que no han sido mencionados, que es la fuente de bronce y el altar del incienso. ¿Por qué? El Señor empieza describiendo el arca del pacto, la mesa, el candelabro, el altar de bronce que está en el atrio exterior y omite hasta este momento el altar del incienso y la fuente de bronce. Por la meditación que he estado haciendo del santuario, pude notar que estos primeros muebles que Dios describe, que aunque no son los primeros que se ven al entrar al santuario, muestran la obra de Dios en nuestro favor. Por ejemplo, en el altar del sacrificio se ofrecían los corderos y ese cordero representa a Cristo. Por lo tanto, aquí está prefigurada la cruz de Cristo en el altar del sacrificio, el altar de bronce. En la mesa de los panes, en el candelabro y en el arca del pacto, podemos ver nosotros la obra de juicio que Dios hace en favor de su pueblo. En el altar del sacrificio vemos la paga del pecado y en el lugar santo vemos la obra que el Señor hace para acercarnos a la presencia del Padre en el lugar santísimo. Por lo tanto, estos muebles muestran el ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal de Cristo. Después de ser un sacrificio, ahora funge como un sacerdote y un sumo sacerdote. En cambio, también podemos ver que en la fuente de bronce y en el altar del incienso se muestra más la obra de nosotros como seres humanos. Y tú te preguntarás, ¿los seres humanos tenemos parte en el plan de salvación? Claro que sí. Nosotros podemos aceptar el sacrificio de Cristo, pero si no entregamos nuestra vida a Él en las aguas del bautismo, entonces sencillamente no hemos hecho nuestra parte dentro del plan de salvación. Dios ha hecho su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Debemos aceptar lo que Cristo hizo y lo aceptamos entregando nuestra vida a Él en las aguas del bautismo. Por lo tanto, tenemos nuestra parte en el atrio exterior. También tenemos nuestra parte en el lugar santo. Mientras el Señor nos sustenta con su palabra y nos ilumina con el poder del Espíritu Santo, el altar del incienso, que es uno de los muebles que vamos a estudiar el día de hoy, muestra claramente que este incienso representa las oraciones de los santos. Así lo describe el libro de Apocalipsis. Para nosotros llegar a la presencia del Padre tenemos que tener una íntima comunión con Él a través de la oración, y nuestras oraciones, que son mediadas por Cristo Jesús, llegan como un olor fragante al Padre Celestial, al lugar santísimo, y solo así, a través de Cristo Jesús y nuestra relación con Él, es que podemos entrar a la presencia del Padre. Por lo tanto, la fuente de bronce y el altar del incienso muestra nuestra relación con el Señor, nuestra aceptación de su plan de salvación.
Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo número 30, y vamos a empezar entonces a leer los textos que aparecen a partir del versículo 1. Dice entonces el primer versículo: harás asimismo. Recuerden que Moisés está en el monte Sinaí, duró 40 días en el monte Sinaí, Dios le está dando la descripción de todos los muebles. Harás asimismo un altar para quemar incienso. El incienso representa las oraciones de los santos. Lo harás de madera de acacia. Será cuadrado, de 45 centímetros de largo, es decir, de un codo, y 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Esto quiere decir que era un codo por 2 codos de altura. Sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Lo recubrirás de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le harás alrededor una moldura de oro. Le harás también 2 aros de oro debajo de su moldura, en sus 2 costados, en sus 2 lados, donde se colocarán las varas con que será transportado. Harás las varas también de madera de acacia y las recubrirás de oro. Nótese que este es el segundo mueble que tiene cuernos. Los cuernos, decíamos, es el poder. Los cuernos que aparecen en el altar del sacrificio representa el poder que tiene la obra de Cristo en nuestro favor y que está al alcance de todos los seres humanos. Al ver ahora que este altar del incienso, donde se quema ese incienso que representa las oraciones de los santos y aparecen los cuernos, esto indica que la oración del justo tiene también poder y que todo ser humano, todo habitante de este planeta tiene la oportunidad de acercarse a Dios a través de la oración. No necesitamos intermediarios humanos aquí en la tierra, porque ya nuestro intercesor es Cristo, y Cristo, quien nos proporcionó la salvación, quien nos da la oportunidad de acercarnos al Padre, nos dice que a través de la oración tú y yo podemos hablar directamente con el Padre Celestial. Por eso cuando Jesús hablaba de la oración modelo, Él decía: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Toda persona tiene el privilegio, la oportunidad de acercarse al Padre a través de Cristo, y esa oración, si es realmente una oración sincera, de corazón, que se humilla ante el Señor, esa oración tiene poder. Por eso el altar del incienso tiene cuernos. Y este altar del incienso, a diferencia del altar del sacrificio, es de oro. El altar del incienso es de madera recubierto con oro, y el altar del sacrificio era de madera recubierto con bronce. Entonces nosotros podemos entrar tranquilamente a la presencia del Señor por medio de la oración y a través de Cristo. Versículo 6 dice: pondrás el altar delante del velo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, que está junto al arca del testimonio, y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana cuando prepare las lámparas. Es decir, así como se hacía el sacrificio diario en favor del pueblo, una vez hecho el sacrificio diario, entonces también debía quemarse incienso en las horas de la mañana y por supuesto también en las horas de la tarde. Y dice el versículo 8 que se hará continuamente por vuestras generaciones. El pueblo de Dios siempre estará en contacto con el Padre Celestial. No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal. Es lo que Dios estaba pidiendo, era incienso, no más nada. Más nada tenía que derramarse sobre ese altar. No iban a derramar ningún animal, no iban a hacer sacrificios encima de ese altar, no. Ni tampoco podía ser un incienso extraño, sino el que Dios había estipulado. Por lo tanto, esto nos indica que nosotros, al acercarnos a Dios, no podemos condicionar al Padre Celestial
con nuestras oraciones. Nosotros no podemos exigirle nada a Él. No podemos simplemente hacer pedidos como que si fuera una lista de mercado. Nosotros tenemos que acercarnos con humildad al Señor, diciéndole a Él: hágase tu voluntad, como la oración modelo lo presentó. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como en el cielo se hace la voluntad del Señor, así también debe hacerse la voluntad del Señor en la tierra. Y nuestras oraciones deben expresar eso, que se haga la voluntad del Señor. No exigirle al Señor, sino que Él obre en nosotros. Él obre a través de su Espíritu Santo en favor nuestro. No ofrecerá sobre Él entonces sobre el altar incienso extraño, dice el versículo 10, una vez al año se hará expiación sobre los cuernos del altar. ¿Qué significa esto? Que en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, todos los muebles, y en este caso, incluyendo el altar del incienso, debía ser expiado. Esto también nos muestra, esto nos indica que a pesar de que podemos acercarnos al Padre por medio de Cristo, nuestras oraciones tienden a ser imperfectas porque somos pecadores y necesitamos expiar nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Por eso se expiaba el altar con sangre y eso se hacía una vez al año. Y dice aquí que esto sería sagrado al Señor. Ya a partir del versículo 11 vemos un tipo de ofrenda dentro del tabernáculo. El Señor habló a Moisés diciendo: cuando hagas el censo para obtener el número de los hijos de Israel según lo que sean contados de ellos, cada uno dará al Señor un rescate por persona. Habrá un rescate como un tipo de redención por las personas. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Esto es una manifestación de que todo le pertenece al Señor, nada es nuestro. Entonces nosotros debemos devolver al Señor lo que le pertenece. Toda persona debe dar un rescate porque somos mayordomos. Esto dará todo aquel que sea contado. La mitad de la moneda del santuario, esta moneda tiene 10 gramos de plata. 5 gramos de plata será la ofrenda alzada para el Señor. Este dinero también iba a servir para el sustento de los sacerdotes y por supuesto el mantenimiento del santuario. O sea, Dios utilizaba este recurso, ¿no? Dios no necesita dinero, como no necesita dinero actual de cada uno de nosotros. O sea, cuando tú devuelves al Señor parte del dinero que le pertenece a Él todo, porque le pertenece a Él todo, entonces nosotros devolvemos el diezmo o damos la ofrenda. Lo hacemos para el sostenimiento de su obra, de su iglesia aquí en la tierra, de aquellas personas que se dedican verdaderamente a la predicación del Evangelio. Entonces, todo le pertenece al Señor. En el santuario no era diferente. Ese santuario necesitaba tener un tipo de mantenimiento. Los sacerdotes tenían que tener un tipo de sustento también. Entonces, el pueblo aportaba esos recursos y se daba como una ofrenda de rescate, de agradecimiento y de demostración de que el Señor era dueño de todo. Versículo 14, cada uno que sea contado de 20 años para arriba dará esta ofrenda alzada para el Señor. Al entregar la ofrenda alzada para el Señor a fin de hacer expiación por sus personas, el rico no dará más ni el pobre dará menos de 5 gramos de plata. O sea, aquí hay igualdad para todos. La exigencia es la misma para todos, los privilegios son los mismos para todos, las oportunidades son las mismas, indiferentemente de que haya ricos o pobres. Todos tienen el mismo deber, todos tienen la misma responsabilidad, todos tienen los mismos privilegios, todos somos iguales a la vista de Dios. Ello, dice la parte final del versículo 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ello será para que los hijos de Israel se acuerden delante del Señor de hacer expiación por sus personas. Al terminar esta parte del capítulo 30, recuerden que hemos hablado del altar del incienso, ahora se habla de unas ofrendas, ahora entramos a la fuente de bronce, el lavacro, la fuente que está en el atrio exterior. Dice el versículo 17, el Señor también habló a Moisés diciendo, también harás una fuente de bronce para lavarse con sus bases, también de bronce la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar,
y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella las manos y los pies. Esto quiere decir que cuando una persona, y en este caso los sacerdotes, se disponían a ministrar sus obras, sus acciones, su caminar, iba de acuerdo a lo que Dios había establecido. Había que lavarse, había que purificarse, había que limpiarse. Y vuelvo a repetir, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú debes manifestarlo en el agua del bautismo. Debes bautizarte. Y constantemente, cada vez que tenemos la oportunidad, por eso Dios estableció en la Cena del Señor el lavamiento de los pies como un símbolo de ese bautismo pequeño, de esa renovación, de ese pacto que hicimos en las aguas del bautismo. Entonces lo ratificamos con el lavamiento de los pies unos a otros, para que nuestro caminar continúe perseverando en fidelidad al Señor. El agua, el fuego y la sangre son elementos purificadores que Dios estableció para el santuario. La sangre expía, el aceite unge y santifica, y el agua limpia. Ahora vemos aquí la importancia del agua en la vida del creyente. El Señor Jesús dijo: el que no nace de agua y de espíritu no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Por eso los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies constantemente al ministrar. Dice el versículo número 19, Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada al Señor. También se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo tanto para él como para sus descendientes a través de todas las generaciones. Y como hemos dicho en capítulos anteriores, nosotros somos actualmente sacerdotes y ministros del Señor. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, tenemos el privilegio y la responsabilidad de todos los días renovar nuestra experiencia con el Señor, recibir el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Y hablando de este bautismo del Espíritu Santo y de esta unción espiritual que debemos recibir constantemente en este proceso de santificación, el capítulo termina con algo llamado el aceite de la santa unción. Ya en el capítulo 27 habíamos hablado un poco del aceite y de su importancia, pero en ese capítulo solo se mencionaba el aceite que iba en las lámparas para que alumbrara este candelabro de 7 brazos. Ahora vemos que el aceite debe tener otros elementos más para que se convierta en el aceite de la santa unción. Y veamos cuáles son esos elementos. El Señor también habló a Moisés diciendo: toma especias aromáticas de mirra granulada de primera, 5 kilos de canela aromática, la mitad, es decir, 2,5 kilos de cálamo aromático, 2,5 kilos de casia, 5 kilos de acuerdo a la moneda del santuario, y 4 litros de aceite de oliva. Con esto prepararás el aceite de la santa unción. Es decir, que el aceite no solamente era de oliva, sino que tenía otros elementos como la mirra, como la casia, el cálamo, y eran medidas abundantes y específicas. Era la medida que el Señor había dado para preparar el aceite de la unción con el cual Aarón y sus hijos serían ordenados al ministerio sacerdotal. Con esto prepararás el aceite de la santa unción, será un ungüento combinado, obra de perfumista, el cual será aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos los utensilios, la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas muy sagradas. Todo lo que los toque será santificado. Entonces aquí está hablando de que ese aceite de la unción también sería derramado
sobre los muebles del santuario. Y en el versículo 30 entonces se ratifica, dice, también ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción a través de todas las generaciones, no será vertido sobre el cuerpo de ningún hombre, ni harán una composición similar, no lo van a imitar, porque Dios lo apartó para sí. Ese es solo para la obra del santuario y de los sacerdotes. Más nadie puede utilizar ni preparar, ni por supuesto distribuir este aceite de la unción. Dios había establecido esta norma para que se demostrara la importancia del santuario y del sacerdocio dentro del santuario. Versículo 33 dice, cualquiera que prepare un ungüento similar y cualquiera que ponga de él sobre una persona extraña al sacerdocio, será excluido del pueblo. Ya a partir del versículo 34 se habla del incienso aromático, ese incienso que se iba a quemar en el altar del incienso, ese incienso especial y único solo para representar las oraciones de los santos y que pudiese perfumar el santuario. Ahora, ¿por qué el santuario debía ser perfumado? Recordemos que constantemente al hacer sacrificios se iba a llevar parte de la sangre al velo que separa al lugar santo del lugar santísimo, y esas gotas de sangre se iban a rociar sobre el velo, y eso se debía hacer todos los días, 2 veces al día. Ahora ustedes imagínense la cantidad de sangre que se iba acumulando durante todo el año, 2 veces al día. Entonces eso iba a agarrar un mal olor, y por supuesto el incienso iba a perfumar ese lugar. El pecado destruye nuestra relación con Dios. El pecado sencillamente contamina el gobierno divino. El pecado ha hecho estragos en todo el universo, y esta tierra es una mancha dentro del universo de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha expiado a través de la sangre de Cristo, nos ha purificado a través del Espíritu Santo, y nosotros tenemos acceso al Padre, aunque somos imperfectos, porque estamos en un proceso de santificación, y nuestras oraciones deben subir como un aroma grato. Cuando tú te acercas al Señor y te reconoces tu falta y lo haces a través de Cristo Jesús, entonces allí ese santuario empieza a ser purificado, de que realmente valió la pena el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo era la preparación del incienso? Dice el versículo 34, el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática, galbano e incienso puro, de igual peso de cada cosa, haz con ello el incienso aromático de obra de perfumista, salado, puro y santo, molerás una parte de él muy fina y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Será para ustedes cosa muy sagrada, no se hará incienso de composición similar, igual que el aceite de la unción no podía imitarse. Te será cosa sagrada para el Señor, cualquiera que haga una composición similar para olerla será excluido de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Si el incienso representa las oraciones, por supuesto nuestras oraciones llegan al Padre a través de Cristo. Yo no necesito intermediarios humanos en esta tierra. Nadie puede tomar el lugar que Cristo tiene en nuestra vida. Nuestras oraciones llegan al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Yo no necesito un sacerdote que me escuche mis faltas, mis pecados, mis delitos, mis confesiones, cuando yo puedo acercarme directamente al Padre en el nombre de Cristo. Esas oraciones imperfectas que nosotros pronunciamos, el Señor las acomoda para que lleguen como olor grato a la presencia del Padre, porque si algo tiene el Dios Todopoderoso es que Él entiende las intenciones de nuestro corazón. Él puede realmente traducir lo que hay dentro de nuestro ser. Por supuesto, el Espíritu Santo nos va ayudando a mejorar cada día. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy. Es un grato placer volver a estar con ustedes para estudiar la palabra, para poder analizar estos capítulos que nos permiten entender la obra salvadora de Cristo, la obra del Espíritu Santo, y cómo el Padre ha permitido todo este plan de salvación en favor de cada uno de nosotros. El Padre es el primer
interesado en la salvación de toda la humanidad y por eso estableció el ministerio del santuario. Hoy nosotros no tenemos un santuario terrenal, no tenemos los muebles de manera literal, pero podemos nosotros entender con claridad que todos esos muebles muestran que tú y yo podemos acercarnos al Padre y que la salvación está disponible para todas las personas. Quiero saludar a todos los que nos han escrito, todos los que han enviado sus mensajes a lo largo de la semana. Son muchos mensajes, son muchos comentarios. Voy a tener que hacer un video solo para leer los comentarios, pero quiero agradecerles a todos por el apoyo que tienen a este canal. Gracias por suscribirse, gracias por compartirlo, gracias también por permitirme llegar a ustedes todos los días con el estudio de la palabra del Señor. Yo soy Alexander Suárez y la cita será mañana cuando podamos estudiar juntos el capítulo 31 del libro de Éxodo. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día. Capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarán de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas,
Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Eu a sós, noite escura, só loucura, tantos nós, solidão, descaminho, eu sozinho, sem perdão. Teu olhar, quem diria, noite e dia, teu favor me darás, luz serás aonde eu for, ser meu guia e o meu conforto, ser meu porto e luz do dia, ser meu guia e o meu conforto, ser meu porto e luz. Eu a sós, noite escura, só loucura, tantos nós, solidão, descaminho, eu sozinho, sem perdão. Teu olhar, quem diria, noite e dia me buscar, teu favor me darás, luz serás aonde eu for, ser meu guia e o meu conforto, ser meu porto e luz do dia, ser meu guia e o meu conforto, ser meu porto e luz. Ser meu guia e o meu conforto, ser meu porto e luz do dia, ser meu guia e o meu